¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en la obra. Terminé gas, está todo bien, hay hermeticidad, está bárbaro. Pero bueno, quería mostrarles algo. Los que miran todos mis videos habrán notado que yo utilizo un codito, una pieza, una T, una cupla. Generalmente uso un codo. Porque en su mayoría son las piezas que más se piden. Generalmente codos hay mucha más que cuplas o Ts. Pero bueno, yo le llamo codo de sacrificio porque lo utilizo para probar cómo quedaron las roscas, ya sea realizadas en terraja o realizadas con la roscadora. En cualquiera de los diámetros. Utilizo un codo, en este caso es media. Las tengo que contar, pero he utilizado o he probado alrededor de 30 roscas. Alrededor de 30 roscas. Quiero que noten, a ver si me logran interpretar lo que digo. Cuando uno utiliza un codo viejo, gastado, ya sea para una instalación o para probar una herramienta, es muy elástico y muy simple el tema del ajuste. No sé si lo logran contemplar. Ya prácticamente esto está apretado. Con dos vueltitas de teflón no perdería. Al mejor estilo que dice Miguel de... bueno, no me acuerdo el nombre. Pero esto no sirve ni siquiera como para probar una herramienta. Observen el juego que agarro. No sé si soy claro, si tengo que hacer un dibujito. Bueno, nada. La vida real es lo más apropiado, lo más adecuado para probar una herramienta. Alguna de las dos cosas o alguna de las tres ideas que traté de dejar en este video, por ahí algunas les sirve. La del codito de sacrificio, la de no probar herramientas con un codo utilizado 1.000.000 de veces, y también la de, bueno, utilizar codos nuevos para cada una de las instalaciones, o bueno, dado que esto se estira y pierde el registro de ajuste, no tiene memoria, no es que vuelve a cero, ya se queda estirado. Así que nada, quería comentar eso. Llego al taller y seguramente hago una charlista.